Bueno, le voy a hablar de una visión de un ingeniero agrónomo, pero también de un empresario. Y cuando hable de tecnología, lo voy a enfocar desde las cuestiones que estamos haciendo en el campo ahora, en el potrero, tratando de separar un poco la paja del trigo, qué cosas sirven y qué cosas son experimentales y hay que continuar explorando. Le voy a explicar un poco cómo venimos trabajando con tecnologías que Santi González Benzano fue pionero hace cuestión de 10 años de agricultura por ambiente y cómo fue evolucionando eso desde la era del no data a la era actual del big data. Y al mismo tiempo voy a hablar bastante de los datos que comentaba recién Santiago, y me voy a referir de quién son los datos, que eso me parece algo sumamente importante, ¿no? Sería de quién es el fuego. El fuego está, que es la tecnología, pero a medida que vamos subiendo datos a la nube, empezamos a perder y saber qué datos son nuestros y qué datos están en otras manos y en qué manos están. Ese es el pleno auge de la era del no data. Ahí está mi bisabuelo, en Trenquelauquen. Él no sabía ni cuánto llovía, ni cuál era el periodo libre de heladas, si se inundaba, si no se inundaba, pero él tenía una forma de pensar que es la misma que tenemos ahora los productores. Primero, recolectar los datos, empezó con los pluviómetros, tengo que saber cuánto llueve. Después, analizar esos datos y finalmente tomar decisiones de potrero. ¿Hago esto o hago lo otro? Toda la tecnología para un productor agropecuario, para un empresario, tiene que poder manifestarse luego en una decisión de potrero. ¿Hago esto o hago lo otro? Después él, con los datos que tenía, empezó a ordenar el campo y dividió en potreros, líneas rectas, los ambientes diferentes, eran como eran, pero él se abstraía tratando de generar con ángulos rectos y ordenar lo que estaba haciendo. Y de esa manera hizo pastoreos rotativos y pudo empezar a mejorar la producción. También cambió las ovejas que vieron antes, que había cuando tuvo mejores datos y entendió que funcionaba la alfalfa, que podía tener ganado vacuno, y empezó a dar ciertos saltos discretos en la producción. Y durante muchos años trabajamos de esa manera, adaptando los paquetes tecnológicos, en vez de adaptarlos a la naturaleza de los suelos y del clima, era al revés. Pedíamos que los suelos se adapten a nuestros paquetes tecnológicos. Esto fue hace 10, 12 años, cuando apareció el primer monitor de rinde. Eso fue un baldazo de agua fría para nosotros, especialmente en la zona oeste donde Santiago nos mostraba esto. Veíamos que en distancias de 15, 30 metros, la diferencia de rendimiento eran enormes. Se duplicaba por ahí el rinde de maíz en 40 metros por la diferencia de suelos que había. Y a partir de ahí empezamos a entender que los promedios no existen. Trabajamos con recetas de promedios y los promedios en la naturaleza no existen. Bueno, ¿y qué hacer con eso? Ahí, bueno, los suelos, en esa zona, lomas, medialomas, bajos, veíamos lo que acabo de comentar, esto es maíz, rinde de 6 toneladas, después 9, o sea, y 12, el doble. La diferencia se basaba en arenas, fósforo y diferencia en materia orgánica. Evidentemente, no podíamos tratar lo distinto de manera igual. Y ahí empezó otras tecnologías. Y empezamos a trabajar, con lo que comentaba recién Santiago, con no solo los monitores, sino las imágenes satelitales. Al principio eran imágenes, como dice ahí, el satélite Landsat 7, que pasaba cada 16 días, y si estaba nublado la imagen no servía, con la conectividad que teníamos, imágenes de píxeles de 30 por 30 metros, lo cual era un trazo muy, muy grueso, pero de todos modos nos dimos cuenta que lo esencial en el campo era invisible a los ojos, al igual que en la vida. Empezamos a ver con los monitores y con estas imágenes unas diferencias muy, muy importantes. Y a medida que fuimos refinando las imágenes y los distintos satélites que hoy nos dan imágenes, las Planet, que son 4×4 el píxel, y cada 3 días empezamos
a poder actuar mucho mejor y tomar decisiones que nos generan un impacto discreto muy importante en la agricultura. Empezamos a vivir los famosos macroambientes, donde ya la geometría no existía más. Esa es una foto de mi campo en el mes de noviembre pasado, así se ven los lotes, esa es la verdadera realidad de los suelos y cómo hay que tratarlos. Y dentro de esos macroambientes está la dosificación variable de densidad de siembra y fertilización. Tenemos 19 microambientes distintos donde generamos una receta para cada situación con impactos económicos importantes. Tenemos medido principalmente maíz, diferencia de 60 a 120 dólares por hectárea, lo cual es una diferencia sumamente importante. Ahora eso, reconozco que ese salto discreto que dimos, ahora estamos trabajando en buscar refinar el proceso, pero nos cuesta encontrar otro salto discreto de semejante impacto. Lo que estamos trabajando ahora es ajustes en la ambientación, después voy a comentar, aplicación selectiva de agroquímicos, eso ya hay máquinas WIDIT, por ejemplo, que estoy utilizando, que hay una diferencia importante y tiene un impacto ambiental muy importante, de utilizar lo que necesito solamente, estimación temprana de rendimientos, segmentación de cosechas según calidad, estamos encontrando ciertos patrones en trigos con distintos contenidos de gluten y proteína y poder saberlo eso antes de entrar con la cosechadora, refertilización de cultivos, que generalmente llegamos tarde, cuando nos enteramos que hay una deficiencia es un poco tarde, y después el tema de interacción de paquetes tecnológicos con pronóstico del tiempo. Tratar de generar una agricultura a medida de los suelos y del pronóstico del tiempo que tengamos. Todavía eso falta, pero por ahí tenemos que ir. Seguimiento de maleza, insectos y enfermedades, todavía eso llegamos tarde con las imágenes. Y por supuesto mayor eficiencia en el uso del tiempo, que eso se nota mucho, como decía antes, que lo esencial para los ojos de un agrónomo a veces no alcance, necesitamos los otros ojos, como dice Santiago, siempre que son los monitores y las imágenes satelitales. Y también nos sirve para mejor planificación y logística. Eso es una imagen de, en octubre del 2015, teníamos un trigo, dice una loma, eso amarillo es una loma, que se notaba que iba a rendir menos. Ya se estaba entregando la cebada y se ve en rojo la loma que iba a rendir menos, la soja de segunda también, un poco se enmascaró, pero después en la última se ve el recorte que hicimos de ajuste fino de un ambiente distinto, que es el que está ahí. Son 33 hectáreas que extraímos y que le hacemos un tratamiento distinto al anterior. Tratábamos todo igual, con esto logramos, con estas imágenes de alta definición, detectar situaciones ya más pequeñas que normalmente no las notábamos. Acá lo mismo, la vinculación entre imágenes de índice verde y rendimientos posibles, que se ajusta muy bien para tener una planificación, una logística adecuada y estimar ventas a futuro, etcétera. Y esto es lo que más me interesa, esto es un ensayo donde hay una loma que se cruza ahí, que es lo rojo, y el rectángulo ese es un ensayo con mucha mayor fertilización, mucho más agresivo, que ese año en particular casi que nos borró la loma. Casi que la loma arenosa no se manifestó. Entonces, ¿por qué se dio? Porque hubo un año muy bueno ambientalmente, de lluvias, que me dejó hacer eso. En otro año me hubiera pateado para atrás. Entonces, si yo puedo vincular y linkear un paquete tecnológico con un pronóstico de tiempo, voy a poder dar un salto discreto para ser más agresivo un año y más conservador otro año. Esto es lo que estamos sintiendo hoy, la lluvia de datos. Hoy nos llueven datos todo el tiempo, pero al mismo tiempo, y ahí viene un poco lo que sentía pobre Prometeo, la captura y el análisis de datos sentimos como querer tomar agua de la manguera de los bomberos. Y no podemos, se nos escapa. Somos agrónomos, demasiados datos, demasiada información para tomar decisiones. Entonces ahí yo creo que para dar un salto discreto necesitamos la interacción con gente que se dedica a la ciencia de los datos, que nos ayuden a trabajar y no continuar nosotros mismos los agrónomos a generar las decisiones solos. Necesitamos la interacción de las dos ciencias para poder lograr otro salto importante. ¿Y después de quién son los datos?
yo estoy convencido que yo sé mucho de mi hijo, pero si yo combino lo que sabe Instagram, WhatsApp y Facebook de él, sabe mucho más que yo. Entonces ahí, bueno, guarda, atenti. Cada app que uno pone sobre estimación de rendimientos, software que uno tiene, uno está generando muchos datos. Eso va toda la nube. ¿Y qué es la nube? ¿De quién es la nube? ¿Qué hacen con eso? Bueno, es algo que no se debate y todos confiamos que está en buenas manos y no pasa nada. Ahora, evidentemente, no hay que ponerse paranoico ni nada por el estilo, pero esto puede tener una impronta desde el punto de vista comercial, como también, bueno, hoy vemos que hackear una base de datos no es algo imposible. Pasa todos los días. Hoy en los diarios se vio, por ejemplo, que a varios traders les sucedió eso. Entonces, toda la información que yo pongo arriba, ¿de quién es? Bill Gates en el 2013 habló de Open Data para agricultura. ¿Qué quiere decir Open Data? Que sea para todos. Por ejemplo, ¿qué es Open Data? Wikipedia. Ahora, Wikipedia, si ustedes se meten en Wikipedia, lo van a mangar. No sé si lo han visto últimamente. Bueno, te manguean. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir Open Data. Ahora, ¿quién clasifica? Crea su Open Data. La información de Crea la puede ver todo el mundo, pero atrás hay mucha gente clasificando, sacando la paja del trigo, entendiendo cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque no puede salir cualquier cosa. O sea, Open Data es muy lindo decirlo, que sea para todos y está bien, porque Bill Gates decía, estamos hablando de alimentación, de agricultura, algo demasiado sensible como para que la tengan algunos y no la tengan otros. Entonces, bueno, él lo que proponía era una cosa así, una suerte de archivo distato, ¿no? Un gran archivo, porque en ese video se lo pedía a Luzda, que lo hagan ellos. Ahora, Luzda hará todo, de todos los datos que hay en el mundo. Hoy no está eso. Hoy no está. Ahora, hay otros mecanismos que nos pueden ayudar a transparentar más todos estos datos que estamos generando en la nube. Esto es un sello, Ag Data Transparent. Este sello es voluntario. Quien te vende una aplicación, un monitor de rendimiento, un monitor de siembra, una app, un programa, lo que sea, puede decir, yo quiero pasar esta prueba. Son 10 preguntas sencillitas que puedes contestar sí o no, y aclarar abajo qué estás haciendo. Entonces, la transparencia se da de manera voluntaria. Nadie te está obligando. Vos puedes decir, yo te vendo este app, te vendo este software y no te digo nada. O me adhiero acá. Si ven las preguntas ahí, la primera es, ¿la información que te mando es tuya o es mía? No, te dicen, es mía, te dice el otro. ¿Me la diste? ¿La puedes vender? Sí, la puedo vender. Yo considero que la puedo vender. Ah, bueno. ¿Me vas a avisar si te hackean? Te puedo decir sí o no. ¿Va a durar un tiempo esto en la nube? ¿Limitado? ¿Me vas a decir cuándo? ¿La puedo recibir yo de nuevo en el formato que te la mandé? ¿Sí o no? Bueno, y entonces se empieza a transparentar voluntariamente que es un camino bastante más corto que buscar el del Open Data. Tener ese sello de calidad y mostrar la realidad a quien compra una tecnología y saber dónde va. Porque no hay nada peor que la información fragmentada, que la tenga alguien y no lo tenga otro. Y esto de una manera te está mostrando un camino, por lo menos, para aclarar de quiénes son los datos y qué contrato hay con quien inocentemente compra algún producto con un caballito de Troya adentro. Bueno, a futuro, ya cerrando. Las imágenes que veíamos de los campos eran como sastres que hacíamos cortes en los campos. Se ríe Fernando, porque Fernando me presentaba a mí como un sastre agrícola y ambiental. Y lo gracioso es que el apellido de mi madre es Sastre, o sea que evidentemente por ahí va la cosa. Y la sociedad anónima que explotamos se llama Sastre Inchaupe, sociedad anónima. Pero del sastre al cirujano, ¿cómo vamos a ir a la planta? Hoy estamos yendo a la planta, no a la región, no al ambiente, sino a hacer una agricultura dirigida hacia la planta. El segundo punto, el secreto de no tener secretos, que eso es CREA, compartir la información.
y cómo vamos a entrar en esta era de la transparencia. Hoy esto genera muchos impactos. Pensamos lo que es para un trader tener información particular de saber cómo puede llegar a ser la cosecha mundial, que no la tiene el resto, a que todo el mundo más o menos sepa lo mismo. Hay negocios que van a aparecer y otros negocios que eran ventajas que evidentemente se van a ir diluyendo. Y por otro lado, la transparencia lo digo para lo que hacemos en el campo. Los temas ambientales son muy fuertes y estamos siendo cuestionados mucho. Y muchas veces porque no somos transparentes y no mostramos lo que hacemos. Porque no abrimos las tranqueras de nuestro campo y no mostramos las imágenes. Con todas estas imágenes que tenemos, evidentemente una economía en negro, una economía paralela, va a tener que ser cada vez más difícil. Lo cual es bueno y es importante que así sea. Yo creo que la era de transparencia nos trae muchísimos desafíos, pero también tenemos que entender que vino para quedarse y la tecnología nos va a llevar a transparentar y nos obliga a transparentarnos a todos y mostrar el juego. Y bueno, lo más importante, los bionegocios del futuro y la bioeconomía está en las mejores manos. Bueno, muchísimas gracias.